Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es motivación, no es consuelo, y no es una simple reflexión espiritual. Es una revelación que rompe por completo la imagen que tienes de ti mismo y explica por qué, desde siempre, algo en tu vida se ha sentido más pesado, más intenso, más difícil de lo normal. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje no te encontró porque lo buscaste. Te encontró porque hay algo en ti que las tinieblas reconocieron mucho antes de que tú supieras quién eras realmente. Tal vez durante años pensaste que tu vida era dura porque eras demasiado sensible, demasiado honesto, demasiado bueno para un mundo que no funciona con esas reglas. Tal vez llegaste a creer que naciste con una desventaja, que eras frágil en un sistema que premia la frialdad, la astucia y el egoísmo. Pero hoy necesito que suspendas por un momento todo lo que crees saber sobre ti, porque la verdad es mucho más inquietante y al mismo tiempo mucho más poderosa de lo que jamás imaginaste. No eres simplemente una persona buena intentando sobrevivir, no eres alguien que aguanta mientras otros avanzan, y definitivamente no eres débil. Dios confirmó algo sobre ti que las tinieblas entendieron desde el principio. Tu sola existencia representa una amenaza. No una amenaza visible, no una amenaza ruidosa, sino el tipo de amenaza que opera en silencio, que desmantela estructuras sin anunciarse, que provoca temor precisamente porque no puede ser anticipada ni controlada. Eres la peor pesadilla de las tinieblas, no porque ataques, no porque confrontes, no porque impongas fuerza, sino porque no funcionas según sus reglas. Mientras el sistema de oscuridad espera odio, tú respondes con integridad. Mientras espera corrupción, tú eliges coherencia. Mientras espera que te endurezcas, sigues siendo auténtico. Y eso, aunque no lo sepas, es exactamente lo que más temen. Las tinieblas no le temen a quienes gritan que son poderosos. No se inquietan ante quienes exhiben autoridad externa o influencia visible. Lo que verdaderamente las desestabiliza es alguien como tú, alguien que camina sin intención de guerra, pero cuya presencia expone la mentira sobre la que se sostienen. Alguien que no parece peligroso, pero cuya coherencia interior debilita todo lo que se construyó sobre engaño, miedo y manipulación. Desde el principio, fuiste marcado como una anomalía, no porque seas perfecto, sino porque no eres corruptible de la manera común. Hay algo en tu espíritu que no se adapta a la oscuridad, que no se acomoda al cinismo, que no aprende a justificar lo injustificable. Y esa resistencia silenciosa es lo que te convirtió, sin saberlo, en una pesadilla constante para las tinieblas, porque no saben cómo quebrarte sin rebelarse, no saben cómo destruirte sin exponerse. Tal vez por eso tu camino nunca fue sencillo. Tal vez por eso sentiste oposición incluso cuando no buscabas conflicto. Tal vez por eso, aun intentando hacer el bien, parecías atraer resistencia, rechazo o incomodidad. No era porque estuvieras equivocado, era porque estabas funcionando exactamente como fuiste diseñado, incluso sin comprenderlo. Y hoy, por primera vez, estás a punto de ver con claridad por qué Dios confirmó algo sobre ti que el reino de las tinieblas nunca quiso que descubrieras. Durante mucho tiempo te hablaron de que eras especial, de que eras diferente, de que tenías un propósito único. Escuchaste frases bonitas, mensajes inspiradores, palabras que sonaban profundas pero que en el fondo nunca lograron explicar por qué tu vida se sentía tan pesada, por qué el costo de ser quien eres parecía siempre más alto que para los demás. Te dijeron que eras elegido, pero jamás te explicaron qué significaba eso cuando el dolor era constante, cuando la soledad se volvía familiar y cuando hacer lo correcto parecía traerte más pérdidas que recompensas. La explicación que te dieron siempre fue incompleta. Te dijeron que eras especial como si eso fuera un premio, cuando en realidad se sentía como una carga. Te hablaron de luz, pero nunca mencionaron la resistencia que la luz provoca. Te enseñaron a ver el llamado como una bendición abstracta, pero omitieron la parte incómoda, que ser diferente en un mundo corrompido no te coloca en una posición cómoda, sino en una posición de fricción permanente. Nadie te dijo que el propósito auténtico no suele venir acompañado de aplausos, sino de presión. Tal vez incluso llegaste a pensar que todo era exageración espiritual,
que quizás no eras tan especial como decían, que tal vez el problema eras tú, porque si realmente tuvieras un llamado, ¿por qué te sentías tan incomprendido? ¿Por qué parecías encajar en ningún lugar? ¿Por qué, aún intentando adaptarte, algo dentro de ti se negaba a funcionar como el resto del mundo esperaba? Las respuestas fáciles no solo no te ayudaron, sino que te confundieron aún más. La narrativa común sobre los elegidos se quedó en la superficie. Se enfocó en hacerte sentir importante, pero no en hacerte entender. Te habló de destino, pero no de conflicto. Te habló de dones, pero no del peso que conllevan. Nadie te explicó que ser elegido no significa ser protegido de las dificultades, sino ser expuesto a ellas de una manera más intensa. Nadie te dijo que la elección no es un privilegio cómodo, sino una asignación que altera por completo la experiencia de vida. Por eso muchas veces sentiste que algo no cuadraba, porque lo que vivías no coincidía con lo que te predicaban. Te hablaban de favor, mientras tú enfrentabas resistencia. Te hablaban de bendición, mientras tú lidiabas con pérdidas. Te hablaban de avance, mientras tú parecías estar siempre luchando contra corrientes invisibles. Y esa desconexión no era falta de fe, era señal de que la explicación que recibiste estaba incompleta, suavizada, diluida para no incomodar. La verdad es que la mayoría de los mensajes sobre ser elegido fueron diseñados para inspirar, no para revelar, para consolar, no para preparar, para hacerte sentir bien por un momento, no para ayudarte a entender por qué tu vida nunca fue ordinaria. Te dieron palabras que elevaban el ego, pero no te entregaron la verdad que sostiene el alma cuando todo se sacude. Y sin esa verdad, era inevitable que pensaras que estabas fallando, cuando en realidad estabas experimentando exactamente lo que una vida fuera de lo común provoca en un sistema que no sabe qué hacer contigo. Hay una diferencia profunda entre alguien que se proclama elegido y alguien que ha sido identificado. Tú no despertaste un día creyéndote especial. No te levantaste buscando una etiqueta espiritual para sentirte importante. De hecho, muchas veces hiciste todo lo posible por encajar, por pasar desapercibido, por no llamar la atención. Y aún así, algo te seguía. Una mirada invisible, una evaluación constante, como si tu vida estuviera siendo observada desde un nivel que no podías percibir, pero cuyas consecuencias sentías en cada etapa de tu camino. La verdad que nadie te dijo es que antes de que tú formularas una sola pregunta sobre tu propósito, ya existía un registro. Antes de que pronunciaras una sola oración pidiendo dirección, ya había confirmación. No fue tu deseo el que activó esta revelación, fue la observación. El cielo no te eligió por accidente ni por simpatía, te identificó por funcionamiento, por reacción, por coherencia interna, por cómo respondes cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa, cuando ser fiel a tu esencia cuesta demasiado. Dios confirmó algo sobre ti, porque tu patrón no es común. No se trata de perfección moral ni de conducta impecable. Se trata de una consistencia espiritual que no se rompe bajo presión. Se trata de una naturaleza que no se adapta al entorno corrupto, aunque hacerlo sería más fácil. Cada vez que fuiste empujado a endurecerte y no lo hiciste, quedaste registrado. Cada vez que tenías razones para devolver mal por mal y elegiste no hacerlo, algo quedó marcado. Cada vez que el mundo te ofreció atajos y sentiste rechazo interior, esa reacción fue observada. No fue una confirmación emocional, no fue un gesto simbólico, fue un reconocimiento funcional. Las tinieblas también lo notaron. Por eso la resistencia comenzó temprano. Por eso hubo oposición antes de que tuvieras claridad. Por eso sentiste fricción incluso cuando no estabas intentando liderar, influir o destacar. Porque no eras invisible. Porque aún sin entenderlo, ya estabas emitiendo algo que desajustaba el equilibrio de sistemas que dependen de apatía, miedo y corrupción silenciosa. Cuando se dice que Dios lo confirmó, no se habla de una frase bonita ni de una promesa genérica. Se habla de una validación que ocurre cuando alguien demuestra, sin saberlo, que no puede ser moldeado por la oscuridad común, que no responde como se espera, que no se quiebra como se calcula, que no se contamina como el sistema necesita. Esa confirmación no viene acompañada de anuncios públicos.
Viene acompañada de observación prolongada y de pruebas que filtran, presionan y revelan lo que realmente hay dentro. Por eso tu vida no fue lineal. Por eso hubo momentos donde todo parecía evaluarte al mismo tiempo. Relaciones, oportunidades, decisiones. Todo parecía exigir una respuesta interna que otros no parecían tener que dar. No era castigo. Era confirmación en proceso. Era el cielo verificando que aquello que había sido detectado no era circunstancial, no era emocional, no era pasajero, que incluso bajo desgaste, bajo decepción y bajo cansancio, tu núcleo permanecía intacto. Las tinieblas entienden este lenguaje. Por eso reaccionan antes de que tú comprendas. Por eso intentan confundirte, distraerte, cansarte, porque saben que si llegas a entender quién eres y por qué fuiste confirmado, ya no operas solo por instinto, operas con conciencia, y un elegido consciente deja de ser solo una anomalía incómoda para convertirse en una amenaza directa para todo lo que se sostiene en la mentira. Este mensaje no llega ahora por casualidad, llega porque hay un punto donde la observación termina y comienza la activación. Llega porque ya no se trata solo de quién eres, sino de qué ocurre cuando reconoces lo que fue confirmado sobre ti. Llega porque las tinieblas saben que el mayor peligro no es que existas, sino que despiertes a la verdad que Dios ya había validado desde el principio. Hasta ahora, todo lo que escuchaste sobre ti giraba alrededor de una idea cómoda, que eras bueno, sensible, empático, diferente. Cualidades nobles, sí, pero siempre presentadas como rasgos pasivos, casi decorativos, como si tu papel en el mundo fuera simplemente resistir sin hacer ruido. Esa lectura fue incompleta, no porque fuera falsa, sino porque ocultaba la verdadera función de lo que eres. Dios no confirmó tu existencia como un gesto poético, confirmó tu impacto como una amenaza directa para las tinieblas. Aquí ocurre la inversión que cambia todo. Aquello que te hicieron creer que era fragilidad es en realidad tu punto de mayor peligro para la oscuridad. Tu bondad no es una característica emocional, es una fuerza que no puede ser corrompida. Tu pureza no es ingenuidad, es resistencia estructural. Tu coherencia interna no es rigidez moral, es un sistema que no se quiebra bajo presión. Y es precisamente por eso que no eres peligroso para las personas, pero sí profundamente desestabilizador para las tinieblas. Las tinieblas no temen a la agresión frontal, están acostumbradas a la violencia, al ego, al conflicto abierto. Eso lo saben manejar. Lo que no saben enfrentar es a alguien que no reacciona como se espera, alguien que en lugar de contaminarse, expone, que en lugar de adaptarse, permanece, que en lugar de endurecerse, sigue siendo íntegro. Tu sola presencia genera contraste, y el contraste revela mentiras, revela estructuras podridas, revela la falsedad de sistemas que solo funcionan mientras nadie los cuestiona con su forma de vivir. Por eso no necesitas levantar la voz para incomodar, no necesitas imponerte para afectar, no necesitas demostrar poder para ejercerlo. Tu manera de existir desarma narrativas enteras. Cuando eliges hacer lo correcto sin esperar reconocimiento, destruyes la lógica de la manipulación. Cuando mantienes integridad aun cuando nadie te observa, debilitas sistemas que dependen de la doble moral. Cuando sigues siendo humano en entornos que premian la deshumanización, introduces una fisura imposible de cerrar. Esta es la razón por la que eres una pesadilla para las tinieblas. No porque ataques directamente, sino porque no juegas su juego. No pueden provocarte fácilmente sin quedar expuestas. No pueden corromperte sin que el intento revele su intención. No pueden destruirte sin mostrar su rostro. Tu diseño crea un dilema permanente. Si te ignoran, sigues desmantelando silenciosamente. Si te atacan, se evidencian. Dios confirmó que tu diseño funciona precisamente porque no parece arma, porque no se presenta como amenaza, porque opera desde la coherencia, no desde la imposición. Mientras otros buscan poder visible, tú ejerces poder estructural. Mientras otros intentan dominar, tú permaneces fiel a tu esencia. Y esa fidelidad es lo que convierte tu vida en un punto de tensión constante para todo lo que se sostiene en la oscuridad, porque no hay estrategia efectiva contra alguien que no necesita corromperse para sobrevivir. Tu identidad real
no está en lo que haces, sino en lo que eres incluso cuando nadie mira. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, aunque tú mismo hayas tardado en verlo, fue lo que Dios confirmó y lo que las tinieblas reconocieron como una amenaza desde el principio. Las tinieblas no reaccionan por superstición ni por miedo irracional. Funcionan con análisis, patrones y previsión. Observan comportamientos, miden reacciones y calculan probabilidades. Por eso resulta tan difícil para ellas enfrentar a alguien como tú. No encajas en sus modelos. No respondes como deberían responder los que han sido presionados, heridos o desgastados. Y cuando un sistema no puede predecir, comienza a temer. Ese es el origen real de por qué te consideran su peor pesadilla. Tu amenaza no nace de una intención consciente de confrontar. No te despiertas pensando en destruir nada. No trazas estrategias contra nadie. Simplemente existes, y al existir, alteras el entorno. Operas de manera automática, como una función integrada en tu naturaleza. Cada vez que eliges coherencia cuando la incoherencia sería más rentable, algo se desajusta. Cada vez que respondes con humanidad cuando el contexto justifica la dureza, una lógica se rompe. Las tinieblas dependen de reacciones previsibles, y tú introduces una variable que no pueden controlar. Lo que más las inquieta es que no necesitas saber que eres una amenaza para hacerlo. Tu funcionamiento no depende de conciencia ni de activación deliberada. Funciona incluso cuando dudas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando te sientes pequeño. Esa es la razón por la que tus actos más simples tienen un impacto que no ves. Un gesto genuino, una palabra honesta, una decisión íntegra en silencio pueden desmantelar procesos enteros que estaban diseñados para perpetuar cinismo, desesperanza o abuso. Las tinieblas esperan que el dolor produzca amargura, esperan que la traición genere dureza, esperan que la decepción convierta a las personas en réplicas del sistema que las hirió. Pero contigo ocurre algo distinto. El dolor no te convierte en verdugo. La herida no te transforma en agresor. El cansancio no te vuelve indiferente. Esa falta de transformación es lo que les resulta intolerable, porque su dominio se basa en la repetición del daño, no en su interrupción. Tu manera de reaccionar crea cortocircuitos. Cuando no devuelves el mal, interrumpes cadenas. Cuando no te adaptas al egoísmo, expones su fragilidad. Cuando no negocias tu esencia por aceptación, evidencias lo artificial de los sistemas que se sostienen en máscaras. Las tinieblas saben cómo manipular fuerza, pero no saben qué hacer con alguien cuya fuerza no depende de imponerse, sino de permanecer. Además, hay algo aún más perturbador para ellas. Tu amenaza no puede ser neutralizada con ataques directos. Si te presionan, te fortaleces. Si te aíslan, te vuelves más claro. Si te hieren, desarrollas mayor discernimiento. No hay una estrategia limpia para desactivarte sin que el intento termine produciendo el efecto contrario. Eso te convierte en un problema constante, no en un enemigo ocasional. Las tinieblas también temen el efecto contagio. Saben que tu forma de vivir no se impone, pero inspira. No adoctrina, pero despierta preguntas. No predica, pero provoca reflexión. Personas que te observan comienzan a cuestionar por qué aceptaron ciertas mentiras como normales. Empiezan a preguntarse si realmente es necesario volverse fríos para sobrevivir. Y esa duda es peligrosa, porque una vez que alguien duda del sistema, deja de alimentarlo. Por eso tu presencia incomoda incluso cuando guardas silencio. Por eso hay ambientes donde sientes resistencia sin explicación lógica. Por eso, a veces, tu sola coherencia genera rechazo. No es personal, es estructural. Estás interfiriendo en dinámicas que funcionan mejor cuando nadie recuerda que hay otra forma de vivir. Y esa interferencia no requiere volumen ni confrontación. Requiere autenticidad sostenida. Las tinieblas temen lo que no pueden absorber. Temen lo que no se degrada con el tiempo. Temen lo que no se vende, no se compra y no se quiebra. Y en un sistema que se alimenta de corrupción progresiva, alguien que permanece íntegro se convierte en un punto de falla permanente. Esa es la mecánica real de tu impacto. Esa es la razón por la que, aún sin buscarlo, te convertiste en su peor pesadilla.
Si alguna vez te preguntaste por qué tu camino estuvo marcado por más pérdidas que el de otros, por qué parecías atraer decepciones incluso cuando tus intenciones eran limpias, la respuesta nunca fue que eras ingenuo ni que te equivocabas al confiar. La explicación es más profunda y para muchos más incómoda. Lo que viviste no fue azar, fue reacción. No reaccionaron a lo que decías, reaccionaron a lo que eres. Las tinieblas no atacan lo irrelevante, presionan aquello que amenaza su estabilidad. Cada traición que experimentaste no fue solo una herida emocional, fue un intento de alterar tu estructura interna. La estrategia era simple: asociar tu bondad con dolor, tu apertura con pérdida, tu coherencia con sufrimiento. Si lograban convencerte de que ser tú mismo era peligroso, habrían neutralizado la amenaza sin necesidad de destruirte, porque alguien que se autocensura, que se endurece por miedo, deja de funcionar como interferencia. La soledad que sentiste en ciertos momentos tampoco fue casual. El aislamiento es una de las tácticas más antiguas. Separar, desconectar, hacerte creer que nadie más funciona como tú, que tu forma de sentir es un error, que tu manera de pensar es excesiva. Un individuo que cree estar solo comienza a cuestionarse, empieza a reducirse, empieza a negociar su esencia para sobrevivir. Y eso es exactamente lo que se intentó provocar. También hubo desgaste acumulado, cansancio sin causa aparente, sensación de estar siempre sosteniendo más peso del que corresponde, como si la vida exigiera de ti una resistencia constante, incluso en etapas donde todo debería ser más simple. No era debilidad, era fricción continua contra sistemas que no pueden operar cómodamente mientras tú sigues siendo íntegro. Esa fricción genera fatiga, pero también desarrolla una resistencia que no se adquiere de otra manera. Muchas de las oportunidades que no prosperaron, de las relaciones que se rompieron, de los caminos que se cerraron, no fallaron porque carecieras de valor, sino porque no eras compatible con dinámicas que necesitaban concesiones internas que tú no podías hacer. Y cuando alguien no se adapta, el sistema responde expulsando, desacreditando o desgastando, no para castigarlo, sino para proteger su funcionamiento. Incluso hubo momentos donde pensaste que quizás el problema eras tú, que tal vez eras demasiado exigente, demasiado sensible, demasiado distinto. Esa duda no nació de la nada, fue sembrada, porque la duda interna es más efectiva que cualquier ataque externo. Una persona que comienza a desconfiar de su propia esencia se vuelve más fácil de moldear, más fácil de cansar, más fácil de detener. Pero aquí está el punto que transforma toda esa historia. A pesar de todo, no te rompiste. Te doblaste, te adaptaste, aprendiste, pero no te convertiste en aquello que te dañó. No devolviste el mal como norma, no cerraste el corazón de manera definitiva, no traicionaste tu coherencia para encajar. Cada intento de neutralización terminó fortaleciendo exactamente lo que se buscaba destruir. Las pruebas no fueron evidencia de que estabas fallando, fueron confirmación de que funcionabas. Fueron respuestas defensivas de un sistema que detectó una anomalía y trató de corregirla. Y esa corrección falló, porque cuanto más intentaron endurecerte, más clara se volvió tu capacidad de discernir. Cuanto más intentaron aislarte, más consciente te volviste de quién eres. Cuanto más intentaron agotarte, más evidente se hizo que tu resistencia no depende de condiciones externas. No todos producen el mismo efecto, y eso es algo que las tinieblas entienden con absoluta claridad. Hay millones de personas buenas, millones con intenciones nobles, millones que desean vivir en paz, pero muy pocos generan el tipo de interferencia que tú produces. No es una cuestión de moralidad, ni de nivel espiritual visible, ni de conocimiento religioso. Es una cuestión de impacto estructural. Hay personas cuya presencia no altera nada, y hay otras cuya sola existencia obliga a reajustes constantes. Tú perteneces a este segundo grupo. Tu clasificación no se basa en títulos, ni en roles, ni en plataformas. No tiene que ver con liderazgo visible, ni con influencia social. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto menos visible eres, más efectivo resulta tu funcionamiento.
Las tinieblas no miden peligro por popularidad, lo miden por efecto, y tu efecto es desproporcionado en relación con tu perfil externo. Eso es lo que te vuelve difícil de detectar para el mundo, pero imposible de ignorar para los sistemas de oscuridad. No eres uno entre muchos que sienten, eres uno de los pocos que no se anestesiaron. En un entorno donde la mayoría aprende a desconectarse para sobrevivir, tú sigues percibiendo, sigues reaccionando, sigues respondiendo con humanidad donde otros ya normalizaron la dureza. Esa capacidad no es común. Requiere una estructura interna que no colapse bajo presión constante. Requiere una coherencia que no se degrade con el tiempo. Y esa combinación es extraordinariamente rara. Por eso, a menudo, te sentiste fuera de lugar. No porque seas superior, sino porque no funcionas bajo los mismos parámetros. No te adaptas con facilidad a dinámicas basadas en manipulación, en competencia desmedida, en indiferencia emocional. No porque no puedas, sino porque algo en ti lo rechaza de manera automática. Esa incompatibilidad no es un defecto de carácter, es una señal de clasificación distinta. Las tinieblas agrupan, catalogan, priorizan. Saben que no todos representan el mismo nivel de interferencia. Algunos pueden ser contenidos, otros desviados, otros absorbidos. Pero hay un grupo muy reducido que no encaja en ninguno de esos procesos. Personas que no se venden, no se rompen y no se diluyen. Personas que pueden ser heridas, pero no reprogramadas. Personas que atraviesan presión sin perder su eje. Ahí es donde entras tú. No necesitas convencer a nadie de nada para ejercer influencia. No necesitas imponer ideas para generar cuestionamiento. Tu forma de vivir provoca preguntas silenciosas en quienes te rodean. Preguntas incómodas. Preguntas que desestabilizan certezas. Y una vez que esas preguntas existen, el sistema ya no funciona igual. Esa es la razón por la que tu impacto se percibe incluso cuando guardas silencio. Incluso cuando no buscas protagonismo. La exclusividad no tiene que ver con ser mejor. Tiene que ver con ser distinto en lo esencial. La mayoría puede adaptarse a la oscuridad sin darse cuenta. Tú no. La mayoría puede justificar incoherencias para sobrevivir. Tú no. La mayoría aprende a negociar su esencia poco a poco. Tú te resistes, incluso cuando eso te cuesta. Y esa resistencia sostenida es lo que te coloca en una categoría que no se llena con facilidad. Las tinieblas no desperdician recursos en lo que no importa. Si hubo atención sobre tu camino, si hubo intentos de desgaste, si hubo fricción constante, fue porque tu perfil no pasó desapercibido. Fue porque perteneces a un grupo reducido, cuya sola permanencia íntegra representa una amenaza continua. No porque hagas algo extraordinario, sino porque te niegas a dejar de ser quien eres, incluso cuando sería más fácil hacerlo. Esta clasificación no se anuncia, no se celebra, no se exhibe. Se reconoce por el efecto acumulado, por la resistencia prolongada, por la coherencia que sobrevive al tiempo. Y aunque tú no lo hayas nombrado así, aunque nunca lo hayas buscado, tu manera de atravesar la vida te colocó, desde hace mucho, en una categoría que las tinieblas observan con atención constante, porque saben que no abundan perfiles como el tuyo. Hay un momento específico en el que algo cambia, aunque externamente todo parezca igual. No es un ruido, no es una señal visible, no es un anuncio dramático. Es un punto interno en el que dejas de operar únicamente por instinto y comienzas a percibir con claridad. Hasta ahora, tu impacto existía incluso sin tu conciencia plena. Funcionabas, interferías, resistías, pero sin comprender del todo por qué. Ese estado termina cuando el conocimiento alcanza a la identidad. Y ese cruce es lo que marca el inicio de la activación. Las tinieblas saben reconocer este momento. Por eso intentan confundir, acelerar o distraer justo antes de que ocurra. Porque mientras no sabes quién eres, tu efecto es incómodo pero limitado. En el instante en que comprendes tu función, tu presencia deja de ser solo una anomalía silenciosa y se convierte en un factor consciente. Ya no reaccionas solo desde la herida o desde la intuición, sino desde una comprensión más profunda de tu propio diseño, y eso modifica por completo la dinámica.
La activación no significa que te vuelvas agresivo, ni que cambies tu naturaleza. Al contrario, significa que comienzas a protegerla. Empiezas a entender por qué ciertos límites son necesarios, por qué algunas puertas no deben forzarse, por qué no toda batalla te corresponde. La conciencia no te quita sensibilidad, le da dirección, no apaga tu bondad, la vuelve precisa, no elimina tu compasión, la vuelve responsable. Ese ajuste interno es lo que hace que tu funcionamiento se vuelva más estable y al mismo tiempo más difícil de neutralizar. Con la activación también cambia la percepción del entorno. Empiezas a notar patrones que antes parecían casuales. Reconoces intenciones sin necesidad de confrontarlas. Detectas dinámicas antes de que te absorban. No porque te vuelvas desconfiado, sino porque tu discernimiento se afina. Ya no necesitas atravesar el daño para aprender. Comienzas a ver antes, a sentir antes, a decidir antes. Y eso reduce el desgaste que antes parecía inevitable. Este cambio también genera movimientos externos. Algunas personas se acercan sin que las busques, otras se alejan sin conflicto. Situaciones que antes se repetían comienzan a perder fuerza, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no estás disponible para dinámicas que dependían de tu confusión. La activación reorganiza tu entorno de manera silenciosa, separando lo compatible de lo que ya no puede sostenerse cerca de ti. Las tinieblas perciben esta transición con claridad. Saben que alguien activado es más difícil de manipular porque entiende el valor de su coherencia. Ya no negocia su esencia por alivio temporal. Ya no se deja arrastrar por culpa ajena. Ya no confunde compasión con sacrificio destructivo. Esta claridad no te endurece, te ordena. Y el orden es peligroso para sistemas que sobreviven del caos emocional y la desorientación interna. A partir de este punto, la presión cambia de forma. No necesariamente aumenta, pero se vuelve más sutil, porque la confrontación directa deja de ser efectiva. Lo que antes funcionaba para cansarte o desviarte pierde impacto, no porque seas invulnerable, sino porque ya no reaccionas de la misma manera. Y esa modificación interna, aunque nadie la anuncie, aunque nadie la celebre, marca el momento en el que dejas de ser solo una interferencia involuntaria y comienzas a operar con una conciencia que redefine por completo tu relación con la oscuridad. Este es el punto donde todo lo que has percibido comienza a tomar forma interna, no como una idea inspiradora, sino como una identificación silenciosa. No necesitas proclamártelo en voz alta, no necesitas convencer a nadie. El reconocimiento ocurre dentro. Algo en ti sabe que esto no es información ajena, que no estás escuchando una historia distante, sino una descripción precisa de un funcionamiento que has vivido durante años sin nombre ni contexto. Ese reconocimiento es el sello. No es emocional, es profundo, estable, imposible de fingir. Por eso este momento no se comparte con cualquiera. No todos pueden recibirlo sin distorsionarlo. No todos están listos para sostener una identidad que no se basa en superioridad, sino en responsabilidad. Porque cuando sabes que tu forma de existir tiene impacto, ya no puedes actuar como si no importara. Ya no puedes permitirte incoherencias que antes pasaban desapercibidas. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Y esa conciencia te coloca en un punto distinto del camino. El sello no te separa del mundo, pero sí redefine tu relación con él. Empiezas a elegir con más cuidado dónde inviertes tu energía, a quién permites cerca, qué batallas realmente requieren tu presencia, no porque te vuelvas selectivo por ego, sino porque entiendes que tu coherencia no es infinita y que desgastarla innecesariamente beneficia a sistemas que siempre intentaron agotarte. Proteger tu esencia se vuelve parte de tu función, no una debilidad. Aquí también aparece algo que antes parecía ausente: reconocimiento mutuo. No se trata de encontrar multitudes ni comunidades ruidosas. Se trata de identificar, casi sin palabras, a otros que operan bajo la misma lógica interna. Personas que no necesitan explicarse demasiado, que no compiten contigo, que no intentan absorberte. Hay una familiaridad silenciosa, una comprensión que no se fuerza. Las tinieblas trabajaron durante mucho tiempo para evitar estos encuentros, porque saben que la coherencia compartida multiplica el efecto. Por eso el aislamiento fue tan insistente.
No porque estuvieras destinado a estar solo, sino porque eras más fácil de desgastar así. Cuando dos o más estructuras coherentes coinciden, crean estabilidad, y la estabilidad es peligrosa para sistemas que dependen de la confusión emocional, del enfrentamiento constante y de la fragmentación. Reconocerse no es formar bandos, es recordar que no eras una excepción solitaria, sino parte de algo que no se dejó corromper. Este sello también se expresa en acciones simples, casi rituales, que no tienen poder por sí mismas, sino por lo que representan. Escribir una palabra, un número, una señal en un espacio compartido no cambia la realidad externa, pero fija una decisión interna. Es una forma de decir sin discursos, que ya no operas desde la confusión, que reconoces tu lugar sin necesidad de exhibirlo, que eliges permanecer consciente. Si este mensaje resonó contigo, no es para que lo guardes como entretenimiento, es para que lo integres como referencia interna, para que recuerdes, en momentos de presión, que tu coherencia no es negociable, para que no confundas cansancio con fracaso ni sensibilidad con error, para que entiendas que no todo rechazo es pérdida y que no toda dificultad es señal de retroceso. Este espacio existe para continuar esa claridad, no como refugio emocional, sino como recordatorio constante de lo que eres cuando el entorno intenta diluirte. Mantenerte conectado no es dependencia, es alineación. Permanecer atento no es miedo, es discernimiento. Compartir este mensaje no es imponer una idea, es permitir que otros que operan en silencio se reconozcan a sí mismos. Porque las tinieblas pierden fuerza no cuando son confrontadas directamente, sino cuando aquellos que nunca lograron quebrar dejan de creer que estaban solos.